El Señor me lo bendiga, mis hermanos, y muy buenos días. Que la iglesia del Señor hoy brille. No tanto porque solamente le cantamos, pero porque brille, porque sea una iglesia pura, que es lo que Dios exige hoy en día a la iglesia, que seamos puros. Y en realidad es hermoso, mis hermanos, cuando en realidad nos contentamos a los que estamos casados con nuestras esposas, hermosamente, ¿verdad? Cuando nos contentamos solamente con nuestras mujeres. Y al soltero, ¿verdad? Que dentro de su castidad, ¿verdad? Alabe a Dios, ya que eso le agrada al Señor. Y primeramente hoy voy a compartir, voy a predicar sobre esta santa palabra, sobre que nos habla sobre pureza. Y creo que es algo, ¿verdad? Que hoy en día, ¿verdad? Necesitamos oír bastante, ya que mis hermanos, hay bastante problema hoy en día, no solamente con la gente de afuera que no conoce a Dios, pero aún con mucha gente, a veces que entre comillas se dice cristiano. Por eso abran su palabra, la Biblia, en la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, van a ir al capítulo 4, versículo 1, y voy a leer y dice la palabra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la misma manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, hagan el favor de sentarse y vamos a escuchar la hermosa palabra del Señor. Estaba yo, ¿verdad? Antes de, para prepararme para predicar hoy la palabra del Señor, ¿de qué les voy a hablar en este domingo? Y se me vino mucho a hablar sobre la pureza, que cuánta falta nos hace hoy. Oímos aquí de parte de San Pablo de que la voluntad de Dios es de que seamos santificados. Esa es la voluntad de Dios. O sea, el testamento, eso es lo que dejó, de que vivamos en santidad, vivamos en consagración a Él, en santificación. Oímos, ¿verdad? Aquí San Pablo hablándole a los tesalonicenses. Primeramente les habla y dice, bueno, ustedes han visto mi testimonio, han visto nuestro testimonio. Y les pedimos, ¿verdad?, que abunden más en buen testimonio. De hecho, los que predicamos la palabra debemos de ser muestra hacia los demás, porque básicamente quiere decir bastante el testimonio. No quiere decir que solamente los líderes, los pastores, debemos dar ese testimonio, pero todo aquel que ha nacido de nuevo debe de dar un testimonio veraz, en realidad de pureza, porque es lo que falta hoy en día. Vamos a ver poquito qué es lo que pasaba en los tiempos de San Pablo, porque dice aquí que cada quien deba de tener a su propia esposa, dice, ¿verdad? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Si vamos a la versión de Nueva Versión Internacional, dice que cada uno sepa tener su propio vaso, San Pedro, hablando de la esposa, dice que la esposa es un vaso más débil.
Si vamos a la versión del 95, la Reina Valera, dice que cada quien deba de tener en santidad su propio cuerpo. El cuerpo en santidad. Y ese es que la traducción griega para esposa viene siendo vaso, pero también cuerpo. Entonces que cada quien deba de tener en santidad su cuerpo. Porque aquí no está excluyendo, no es algo exclusivo para las mujeres, ¿verdad? De que deben de tener en santidad a su esposa, pero tener en santidad su cuerpo, su vaso. Y ciertamente en los tiempos de San Pablo había una depravación total. La castidad era una virtud desconocida en aquellos entonces. Se dice que no hubo otra época tan llena de divorcios. Era una época donde les valía. La moralidad estaba muerta en los tiempos esos. Y según se dice que en Roma, oigan, que Roma cuando fue república, durante los primeros 520 años que fue república, Roma no tuvo ningún divorcio. Cuando fue imperio, el divorcio estaba al orden del día, se divorciaban por capricho. Se casaban por capricho, se divorciaban por capricho. Dice uno de aquellos entonces, ¿verdad? Séneca, que fue un filósofo latino y que fue también miembro del Senado de Roma. Decía, ¿verdad?, que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para volverse a casar. Juvenal, que fue un poeta, escribió también de esta mujer que en 5 años se casó 8 veces. Y en 5 años se casó 8 veces, como otras tantas 8 veces se divorció. O sea que la moral está muy por debajo. Por eso San Pablo le está hablando a los tesalonicenses. Más allá, más atrás, estaba igual, estaba muy mal. Uno de sus escritores y políticos, un griego, un ateniense, Demóstenes, él decía que las prostitutas eran para el placer, las concubinas para el descanso físico del hombre, y que las esposas eran para tener hijos y para guardar en orden el hogar. Muy típico, ¿no? Hoy de mucho latino, y no nomás latino, pero también de todo hombre contemporáneo que solamente piensa en tener a aquella mujer, tener a la otra. Está como las abejas que van picando de flor tras flor. Así quiere andar el hombre por lo regular hoy en día. San Pablo le está hablando a una iglesia que sabía lo que tenían, de dónde venían. O sea, para los atenienses, o sea, para los tesalonicenses, está hablando aquel, ¿verdad?, grupo de gente, Roma, Grecia, todos esos lugares. Para ellos era muy natural el vivir en depravación, en tener una mujer, tener al rato otra. Era muy común, era lo normal. Entonces, por supuesto que había problemas en Tesalónica. Y San Pablo tiene que decirles, bueno, ustedes estaban muy acostumbrados a vivir de aquella manera, pero ahora ya no. En Cristo cada quien debe de tener su cuerpo consagrado a Dios. Y qué hermoso, mis hermanos, porque mis hermanos, el divorcio, ¿verdad?, el meterse con alguien más que no te pertenece, hermanos, trae maldición, trae atropello, trae enfermedad, trae maldición.
Es horrible. Es horrible. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo y decía, ojalá que papá o ellos nunca se meta con alguien. Ojalá que nunca pase algo de eso en mi familia, porque yo no sé para qué lado iba a estirar, o me iba yo solo mejor de la casa. Es terrible cuando se comete ese atropello. Es terrible. ¿Por qué? Porque si el hombre se mete con una mujer, con otra mujer que no es su mujer, viene a despreciar a su esposa. Y no solamente es un desobligado, pero es un cínico. Y dice Dios que le va a ir mal a la persona esta. ¿Cuántos dolores no ha pasado la humanidad por estos atropellos? ¿Cuántos hijos, verdad, de igual manera sufren porque el papá o la mamá se metieron con alguien más y se fueron de la casa? Y eso lo cargan por tiempo lo cargan, hasta cuando Dios viene y levanta ese mugrero de la mente del muchachito, de la muchacha, y da sanidad. Pero mientras, hermanos, es un atropello horrible y tremendo. Es como vivían los gentiles en aquellos entonces, en aquella época. Pero hoy en día está igual, a la orden está también. Le importa poco al hombre, le importa poco a la mujer hoy en día. Y dice el Señor que Él nos quiere consagrados. Él nos quiere consagrados solamente para Él y que nos conformemos, que estemos contentos, el que está casado, ¿verdad?, con su esposa, o la esposa con el esposo, y el joven en castidad, en esa virtud. Es algo hermoso, mis hermanos. En realidad dice aquí, es hermoso cuando obedecemos. Cuando obedecemos es hermoso, porque la palabra aquí dice bien clara dice la palabra, que Dios se va a vengar de aquel que no escucha, de aquel que lleva ese atropello. O sea, Dios se va a vengar. Desde mi caminar, y ustedes también han escuchado. ¿Cuántas veces no escuchamos? ¿Cuántas veces no escuchamos que el pastor se fue con una de las mujeres de un hermano? ¿Cuántas veces no escuchamos que los mismos feligreses se va con el esposo o la esposa de uno de ellos, del compañero? ¿Cuánto no escuchamos hoy en día? Yo he escuchado infinidad de veces. Y en iglesias que están cerca de aquí. Y todavía están fungiendo como pastores. Después de haber abusado de alguna muchacha, después de haberse metido con alguien, todavía están ahí. ¿Por qué? Porque no los han delatado. Todavía están ahí. Y todavía se paran a predicar la santa palabra de Dios, lo cual es abominación. ¿Cuántas veces algún hombre, una mujer, es cachado en una iglesia, se le expulsa, ya no se le deja que venga, si es que se le cacha a tiempo? Pero si no se cacha, simplemente se van y siguen con su atropello, siguen fornicando, siguen adulterando. Van a otra iglesia, como llevan esa tendencia, llegan a aquella iglesia, igualmente se meten con alguien más, los corren, se van a otra iglesia, porque la mente de la gente esa piensa que nomás es de iglesia en iglesia, pero no miran al Dios poderoso, que es el que sustenta a una sola iglesia. Y así andan. Y puede que estén en los púlpitos predicando o escuchando sentados la palabra de Dios. Mientras dejaron a la familia atrás y no les importa.
No les importa el esposo o la esposa, no les importan los hijos, no les importa para nada. Y muy a gusto puede que estén predicando la palabra al otro extremo de la ciudad, o en otro estado, o en otra iglesia, escuchando la palabra, o los feligreses. Pero dice el Señor, dice, yo me voy a vengar. ¿Por qué? Porque eso trae un dolor tremendo a la parte afectada. A la vez se tiene que soportar la vergüenza. Hay dolor. Es un atropello tremendo. Y por eso dice el apóstol, cuidado. Cada quien sepa tener su propio cuerpo en santidad, en consagración. Por eso, mis hermanos, cuando ustedes vean algo, sospechen de algo, ustedes vengan con los pastores y platíquenle lo que pasa o lo que vieron, pero nunca se lo guarden para ustedes, porque muchas veces se lo quiere guardar la persona. Dijo, no, esto va a ser chisme. No, si ustedes ven algo que está fuera de orden, vayan con las autoridades que ha puesto el Señor en la iglesia y digan, oye, vi esto, oí esto. Porque si no, a veces ya es tarde. Muchas veces venimos a saber, pues yo vi esto, oí esto. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Y cuando andas tú mal, induces a la otra persona a andar mal. Por eso en esa parte yo soy muy celoso. En esa parte soy muy celoso. Y siempre les digo, hey, cuidado cada uno. Y se los digo ahorita, cuidado. Porque aquí venimos a alabar a Dios. Aquí somos una familia. Y no que no ha habido problemas aquí. Sí ha habido problemas aquí. ¿Y en qué iglesia no ha habido problemas de esa índole? ¿En qué iglesia no ha habido? En todas las iglesias. Aunque es solamente una iglesia, la iglesia de Dios. Pero en la iglesia de Dios siempre ha habido de toda clase de gente. Pero los que estamos enfrente, los que estamos a cargo, tenemos que cuidar. Pero ustedes también son ojos vigilantes. También ustedes tienen la responsabilidad de ayudar a que una comunidad crezca en pureza. Crezca en pureza. Por eso, cuidado. A veces decimos, ¿verdad?, que los celos son malos, porque dice la Escritura. Pero hay un celo, ¿verdad?, el cual no es malo. Hablo no el celo de celar a la esposa o al esposo, pero el celo, ¿verdad?, de que le decimos a la esposa o la esposa le dice al esposo, cuidado, cuidado, siempre con cuidado. Y muchas veces la persona no le gusta, pues no estoy haciendo nada. Yo sé que no estás haciendo nada, pero con cuidado caminamos, con cuidado caminamos. Lo cierto es que muchos les gusta meterse con los de la misma iglesia. Come on, por favor, eso no, jamás, eso no. Y dice el Señor que Él se va a vengar, y con justa razón, mis hermanos, Él se va a vengar. A últimas, Él se venga. O sea, les da su merecido a la persona que no escuchó, a la persona que cayó y hizo caer a los demás. Porque eso viene a ser una vergüenza, primeramente para la esposa, para el esposo, para los hijos, dolor en ellos y también para la iglesia. Y por causa de esa gente, el nombre de Dios es blasfemado. ¿Para qué voy a la iglesia? Mira, si la iglesia, mira cómo se metió el pastor, cómo se metió el hermanito aquel. ¿Cómo se metió? Mejor aquí, yo sigo acá, yo oro en mi casa. Tampoco eso está bien, porque no toda la iglesia está corrompida. Hay gente que todavía, cristianos, que todavía aman a Dios de todo corazón y que miran con respeto a las mujeres, que miran con respeto a los hombres. Todo tiene su lugar, mis hermanos. Todo tiene su lugar.
Venimos de un pasado horrible. Venimos de un pasado donde no nos importaba nada. Nada nos importaba. Pero yo me acuerdo cuando vine al camino de Dios, cuando vine al camino del Señor, haya sido lo que yo fui en el mundo. Cuando vine al camino del Señor, dije, si voy a la iglesia es porque voy a buscar a Dios. Así es de que estaba como los caballos en sí, como con parapetos, no, para nomás ir a lo que yo iba. Los animales que traen aquí, les ponen algo para que, el ranchero, ¿para qué los trae? Aquí que les pone aquí a las mulas para que no vean al vecino. Bueno, en cierta manera, pero de cierta manera, cuando yo vine al camino, dije, a lo que voy. Voy a amar a Dios porque lo necesito. Voy a amar a Dios porque lo quiero en mi vida. Entonces yo voy a lo que voy. A la casa donde se juntan los hermanos, la iglesia, voy a lo que voy. Y eso es lo que debe de ser. A lo que vamos a alabar al Señor. Venimos a darle gloria, venimos a enriquecernos, venimos a enriquecer a los demás. Porque en realidad cuando se junta la iglesia de Dios es para que se edifique uno al otro. Es para edificación. Por eso, mis hermanos, el apóstol es bien claro aquí y nos dice que debemos de conservar nuestro cuerpo puro. Dios exige pureza, mis hermanos. Y porque Él es puro, Él es santo, Él es rey, Él es Dios. Y Él exige de nosotros, mis hermanos, la santidad. Nuestra consagración solamente a Él. Solamente a Él. Dejen que lo demás, si no se entiende, dejen que siga. Pero ustedes miren al Señor. No se atropellen, por favor. No se atropellen. No se atropellen, mis hermanos, sino guarden en santidad el cuerpo que Dios les ha dado. Eso es lo que Dios exige de nosotros. Y esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Él es nuestra consagración a Él. Nuestra santificación. Que cada quien sepa tener su propio cuerpo como es debido. Y le garantizo igualmente al joven que espere a que el Señor le dé la mujer o el hombre que le están pidiendo. Porque ciertamente, si es la vocación que tiene Dios para ustedes, va a llegar en el momento preciso el príncipe azul o la princesa va a llegar en el momento adecuado de Dios. No va a estar muy late, no muy tarde, ni muy temprano, sino que va a llegar en el tiempo de Dios. En su tiempo va a llegar. Espérenlo solamente. Este hombre que les está hablando, yo esperé en el Señor. Esperé y Dios me mandó la mujer adecuada, en la cual soy feliz tremendamente. Pero me da dolor con algunos que he conocido, inclusive de la familia, que han llegado al divorcio después de haber conocido al Señor, cayeron en divorcio porque cayeron en fornicación, cayeron en adulterio. Y es triste porque la familia se riega y es dañada tremendamente, mis hermanos. Pero mi consejo a los casados es que se acuerden cuando eran novios. Acuérdense y no olviden la figura. Ni el esposo ni la esposa olviden la figura de aquel amado de cuando al principio. No la olviden, porque es algo hermoso. Es algo hermoso cuando recordamos lo de atrás y nos miramos cuando nos conocimos. Porque ese principio hermoso debe de ser también el final, mis hermanos. Acuérdense de eso. Quise hablarles sobre esto, no porque alguno de ustedes ande metido en esto. No lo hice por ese motivo. Lo hice porque el apóstol nos está exhortando a que nos cuidemos.
Pero Dios en realidad lo que quiere, que seamos puros, mis hermanos, que vivamos en pureza. Eso es lo que Dios está llamando hoy, lo está llamando de hace mucho tiempo, lo está llamando desde un principio, desde aquellos años, y nos lo sigue diciendo. La palabra de Dios está vigente y la palabra de Dios es su voluntad, es que vivamos en santidad. Y mis hermanos, qué hermoso, porque cuando vives en santidad, cuando vives en pureza, cuando vives solamente mirando, consagrando tu cuerpo, es una bendición tremenda, porque no tienes nada que te acuse, sino que Dios te da la paz. Y mis hermanos, y yo les digo que habrá una felicidad tremenda y no habrá atropellos. No se tiene que pasar por dolores de cabeza. Por eso, mis hermanos, y aquellos que han sido afectados, porque en las iglesias hay mucha gente afectada. Mis hermanos, ustedes pídanle al Señor que el Señor les bendiga bastante. El Señor no les ha abandonado, el Señor cuida por ustedes y ustedes intercedan y pidan. Pero ciertamente les digo, la justicia de Dios te tiene que llevar a cabo. Es como aquí, en Dallas y en cualquier lugar del mundo, cometes un atropello y que amerita que venga la policía va a venir. Y quieras o no quiera, pero la policía va a hacer lo que tiene que hacer. De igual manera, Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer con aquel que no le escucha y que atropella. El Señor sí tiene su venganza. Oímos en el estudio bíblico que la bondad de Dios es muy grande, pero la severidad también es muy grande, la severidad de Dios. Y ciertamente Dios se va a vengar. Que no tenga que ser con nosotros, mis hermanos, sino que Dios nos mire en realidad lo que Él quiso que fuéramos nosotros. Así es de que no se cansen de hacer el bien, mis hermanos, y vivan en pureza, que eso es lo que Dios exige. Y de vuelta, el soltero espérese a que venga la mujer que Dios le va a mandar, o el hombre que Dios le va a mandar. Y el casado, viva feliz, viva contento, viva feliz, deleítense en la mujer, en el hombre que Dios les dio. Deleítense en el nombre de Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.